¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos un debate entre los representantes de Creemos y también del Movimiento al Socialismo frente a la citación por parte de la Fiscalía para Carlos Mesa. Tras las declaraciones de Yanine Áñez, Carlos Mesa aparece como involucrado y es citado para ir a declarar a la Fiscalía. Escuchemos este acalorado debate y luego continuamos. Senadora, bienvenida, gracias, buenas noches. Gracias, Cecilia, un gusto estar y compartir este set para hablar de un tema tan importante para el país. Muchas gracias al diputado Jerjes Mercado. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo está usted? Un saludo cariñoso a su prestigioso programa y por supuesto a mi coterránea Zeta Rey, que nos acompaña desde Santa Cruz. Vamos a conversar esta noche, vamos a debatir esta noche y vamos a escuchar opiniones esta noche en referencia a estas citaciones que hay. Son 32 citaciones a quienes tuvieron participación durante los hechos de octubre y noviembre y antes o posterior a los mismos. Senadora, Creemos tiene una postura en relación a estas declaraciones y concretamente también a la declaración apuntada para mañana a las 10 de la mañana de Carlos Mesa. Sí, evidentemente tenemos una postura muy clara. Nuestra línea es que es una situación tremendamente injusta, que las persecuciones políticas procrean, continúan y cada día se buscan mucho más elementos falaces, lógicamente, que no están encuadrados en las normas jurídicas y buscando la forma de penalizar a la oposición en Bolivia y de continuar las persecuciones. Nuestra posición es defensa acérrima, total, a todas las autoridades que estuvieron presentes y que hicieron gestiones y que fueron ciudadanos comprometidos con el proceso de reclamos y de movilizaciones de los 61 días. Todos tienen derecho a tener una seguridad jurídica, a tener un debido proceso, a no recibir acusaciones injustas y falseadas de la verdad, y a gozar con el respaldo de todos sus derechos ciudadanos. Estamos en la línea de decirle un basta contundente a la persecución política en Bolivia, que no está permitiendo generar proyectos y atender también a las situaciones cruciales que atraviesa nuestro país, como ser la pandemia, las muertes que está ocasionando este terrible virus que no ha sido atendido adecuadamente, la situación de reactivación económica que nunca volvió, que nunca se dio, y por lo tanto creemos que esta cortina debe desaparecer, que se permita la libertad de ser opositor, de que en Bolivia exista un ejercicio democrático correcto, que es que hayan opositores y oficialistas en total respeto a las normas jurídicas. Vamos a ser contundentes con nuestra línea y con la posición de defender la democracia y decirle basta, un alto a los abusos y a la persecución. Diputado Mercado, ¿cuál es la posición del Movimiento al Socialismo? Aunque ya le hemos escuchado también de algunos otros colegas de usted, pero queremos escucharla esta noche. Ante lo dicho también por la senadora de Creemos, que se suma al estado de emergencia en el que se ha declarado comunidad ciudadana por esta toma de declaración pactada para mañana a las 10 de la mañana de don Carlos Mesa. Gracias, Cecilia. Un abrazo nuevamente a toda la amable audiencia. Nosotros y nuestro gobierno estamos tremendamente atareados luchando contra la pandemia, reconstruyendo la economía que nos la dejaron hecha pedazos y por supuesto ya existen cifras alentadoras en esta dirección, pero también estamos ocupados creando las condiciones para una paz social. Sin embargo, esa paz social y esa pacificación del país tiene que darse con justicia, no con impunidad.
y quien está haciendo el trabajo, quien está haciendo su trabajo, es el Ministerio Público, y el gobierno nacional no está entrometiéndose porque es un órgano absolutamente independiente. Prueba de ello es que de entre los 32 citados, hay varios que han sido autoridades y militantes importantes del proceso de cambio y del MAS y PCP. Y sin embargo, nosotros consideramos que todos aquellos que se han citado por la justicia como corresponde, de acuerdo a la ley, tienen que comparecer. Aquí todos somos bolivianos, todos tenemos exactamente los mismos derechos y todo se está actuando en estricto apego a los procedimientos legales, a la Constitución y con absoluto respeto a los derechos humanos. En ese contexto, el Ministerio Público ha citado al señor Carlos de Mesa y no lo ha citado porque se ha inventado el Ministerio Público. A declaración de parte, la señora Yanine Áñez, en su declaración ha mencionado de que el señor Carlos Mesa jugó un rol fundamental allí. Es más, ella ha aseverado que fue justamente el señor Carlos de Mesa el que se opuso a la transición constitucional que está establecida en el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, que muy claramente establece que en ausencia del presidente y del vicepresidente, quien tenía que asumir la presidencia era la presidente del Senado boliviano. Y en ausencia de esa persona, quien tenía que asumir la presidencia era la presidente o el presidente de la Cámara de Diputados. Pero resulta que al señor Carlos de Mesa no le interesaba eso y se opuso a que se dé la sucesión constitucional. Además, quiero recordarle que el señor Carlos de Mesa fue el que se encargó de posesionar la narrativa de un supuesto golpe de Estado meses antes de que se lleve a cabo las elecciones. Y fue él el que convocó el día de las elecciones, cuando fue derrotado, convocó a la desobediencia civil y a la movilización. Por lo tanto, por supuesto que tiene mucho que esclarecer ante la justicia y es normal que se lo convoque. Disculpe, diputado, usted nos acaba de decir, para que quede claro, lo interrumpo porque no me quedó claro. Usted dice que él se encargó, quiero que quede claro, estamos ya también con La Paz, él se encargó de establecer o de difundir la narrativa del supuesto golpe de Estado. Indudablemente, antes de que se den las elecciones, ya Carlos de Mesa venía hablando, igual que Fernando Camacho, venían hablando de un supuesto fraude. Por eso le pregunto, ¿golpe de Estado o fraude? Mi pregunta es... Fraude. Ok, que usted dijo golpe de Estado, por eso le pregunto. No, perdón. No, la narrativa de un fraude. Es más, me recuerdo muy bien que en Santa Cruz hubo un gran cabildo a los pies de Cristo Redentor, con presencia de Carlos Mesa, estaba Fernando Camacho, y Fernando Camacho dijo que no iban a aceptar ninguna victoria del MAS y que iban a convocar a un cabildo a los pies del Cristo Redentor y que ahí iban a elegir al presidente nuevo de Bolivia. Imagínense semejante aberración. Es más, yo creo que de esos 32 personas, falta que convoquen a uno que ha jugado un rol fundamental también en esos días, y es el expresidente Tuto Quiroga, quien en esos días mandaba a las Fuerzas Armadas, definía quién salía, quién entraba al espacio aéreo boliviano y quién no, y no sabemos a santo de qué, aparte de ser enviado de la Embajada Norteamericana, como lo fue el señor Foronda. Creo que esas 32 personas hay que convocar al señor Tuto Quiroga y también convocarlo a Eric Foronda para que aclare y explique, porque los bolivianos merecemos saber qué pasó esos días exactamente y tiene que haber justicia y no impunidad. Ya estamos con Juan Carlos Monroy también desde la Ciudad de La Paz. Juan Carlos. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo también a nuestros invitados, al diputado Jerjes Mercado y a la senadora Senta Rec. Me voy, si me permite, Cecilia, con la senadora Senta Rec. Acabamos de escuchar el criterio que tiene el diputado Mercado. Senadora, la misma expresidenta Yanine Áñez, después de la declaración que ha dado al Ministerio Público a través de sus redes sociales, ella aclara que parte de su declaración que ha dado al Ministerio Público, ella la ha dado, no sé a qué título y bajo qué criterios, pero que ella la ha dado cuando se ha informado de toda esa serie de acontecimientos a partir de un libro, una publicación periodística denominada La Revolución de las Pititas, que se ha
publicado en diciembre del año 2020. Y la otra parte de su declaración ha sido vivencial, más bien dicho, desde su arribo a La Paz y todo lo que ha acontecido. ¿Es correcto que a partir de una publicación de esas características alguien dé como testigo versión de e involucramiento de otras personas? Mire, yo creo que esto es risible, es una situación que llama realmente a cuestionarse, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la toma de declaraciones? ¿De qué manera se están haciendo? Y pues yo considero que si ella ha aceptado una declaración, adscribirse a una declaración basada en un libro, es porque está presionada, ¿no? Y para mí esa es una prueba que deberíamos analizar un poco más lo que está pasando con las presiones que Yanine Áñez recibe al interior de la cárcel, una mujer aislada, que está muy atemorizada, sin mayores contactos con el mundo exterior, ni con amigos, ni con personas que la asesoran. Y pienso que es algo que realmente se lo han presentado como envasado, y ella al final, quizás por los miedos, temores que tiene, en algún momento vamos a descubrir todo lo que está pasando, o supuestas ofertas que le pueden estar haciendo a una mujer en estado de aislamiento y muy, muy asustada, lógicamente, con lo que está viviendo, pues un relato que quizás le han presentado con ciertas inducciones, induciéndola a declarar lo que dice un libro. No sé si realmente Yanine siquiera leyó el libro, lo vamos a llegar a saber, o si le han dado una versión para que ella finalmente se apoye. Yo tengo la impresión que eso es lo que está sucediendo. Tal vez en el estado de shock emocional, donde Yanine Áñez no se encuentra en una posición normal, con graves problemas de salud, no asistida, le han prometido ciertas cosas y ella tal vez cree que estas declaraciones no tenían mayores repercusiones, sin saber para qué motivo las iba a utilizar el movimiento al socialismo. Es realmente muy raro que el antecedente, que cierta parte de las declaraciones sean textualmente o de alguna manera inferidas de una publicación, y que luego ella habla de ciertas cosas muy vivenciales, también relacionadas con la circunstancia en la que se encuentra. Por lo que yo supe, hasta donde pude averiguar, no he podido ver a Yanine Áñez porque me prohibieron el ingreso a la cárcel la vez que lo intenté, y la suboficial fue muy, muy simpática, pero me dijo, viendo mi conmoción, porque yo me sentí muy mal de no poder tener una conversación con ella. No se olviden que Yanine Áñez fue mi compañera del Senado en la primera gestión que tuvimos. Luego yo tuve una interrupción donde ella continuó siendo senadora. Pero la conozco bastante de esa época, y la suboficial me dijo de que no dependía de ella, que le dolía muchísimo ver que me sentía tan mal de no poder conversar, pero que era una orden exclusiva que no me permitía verla. Bueno, y así se manejan y barajan muchas situaciones. Yo estoy, la verdad, tengo muchos interrogantes con respecto a esta declaración que se ha presentado públicamente y que ha sido hecha para mí bajo coacción. Yanine terminó con una crisis nerviosa. No se olvide que después de 6 horas de profundo interrogatorio, una mujer que está en crisis, que está en un estado de quebrantamiento personal, en confusión, terminó con una alta depresión, con un cuadro clínico crítico, y tuvo que ser sacada de la audiencia, tal vez
por toda la presión que recibió. No lo puedo interpretar de otra manera. Fue atendida con una medicación que ella dice desconocer, que la inyectan en la cárcel. Creo que deberíamos cuidar mucho más la situación en la que se encuentra Yanine Áñez. Los métodos para hacer hablar lo que no es a las personas que están encarceladas tienen mucho que ver con este aislamiento, con el miedo. Una persona que sí pudo visitarla me comentó que es un diputado, me comentó que ella está tan atemorizada, salió muy impresionado por el estado mental de Yanine, de confusión y de terror que tiene. Ella está tan atemorizada que no quería que se sepa siquiera que la había visto, por temor a las represalias y por temor a que le quiten la posibilidad, que le tapien, que le cierren una pequeña ventanita donde le entra el sol todos los días. Entonces, una persona que ya su vida se reduce a la posibilidad de recibir los rayos del sol y que se lo permitan, es una persona en un grave cuadro. Por lo tanto, pienso que debemos presionar para saber en qué condiciones fue hecha esta declaración, porque para mí claramente está hecha malintencionadamente, en la medida en que a través de ciertos relatos muy ambiguos que hace Yanine Áñez, sin precisión, se pretende criminalizar a la oposición boliviana y sobre todo a los actores importantes del momento de las movilizaciones de los 21 días, que recordemos que fueron por el fraude electoral y que el movimiento al socialismo intenta por todos los medios, bajo todo tipo de coacciones. Ya vimos lo que sucedió en el Senado, insultándonos de todo el ministro de gobierno para decirnos golpistas, llevando hordas de personas, y no se ofendan porque sí eran hordas, estaban no en el sentido de su dignidad personal, sino que habían sido reducidas por el ministro a personas que victoreaban consignas agresivas, convertidas en hordas por el ministro, para poder generar un escenario donde se nos tilde de todo tipo de crímenes en el país, queriendo generar de un pedido de interpelación una posibilidad de amedrentarnos y de dejar en el país por sentado que los viles somos nosotros, que supuestamente la narrativa del MAS de golpista va a calar en la gente, por tanto martillarla y por tanto insultar y por toda la violencia, y sin lugar a que la interpelación se realice dentro del reglamento de la Cámara del Congreso y de las normas democráticas. Entonces aquí no hay situaciones claras. Para mí hay coacción y hay otros intereses. Muy bien. Como por qué lo citan a Carlos Mesa. Primero, yo tengo mi respuesta, pero para no acaparar ¿cuál es su respuesta? Le dejo el lugar, Cecilia. Gracias. ¿Cuál es su respuesta? Antes de darle paso al diputado, ¿cuál es su respuesta? ¿Por qué cree que primero lo citan a Carlos Mesa? Muy breve, por favor, para que escuchemos también al diputado Mercado. Mire, porque el movimiento del socialismo está todo el tiempo retando, sobre todo a Carlos Mesa, para que acepte, para que genere una actitud de aceptación a los juicios de responsabilidades que se piensan instaurar dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Le dice que si no acepta, él es cómplice, etcétera, etcétera. Como no le ha dado resultado de esa manera, ahora amedrentándolo, haciéndolo sentir que está cerca de la cárcel, pretende negociar posiblemente su libertad, aunque eso es falso, porque Carlos Mesa, el expresidente, no ha cometido ningún delito, pero como sabemos que aquí es dibujo libre, cualquiera va a la cárcel, no se necesita
en realidad materia jurídica. Entonces el mensaje que se le da es: estás en primera línea en la posibilidad de caer en la cárcel, y si no aceptás los juicios de responsabilidades, y si tus parlamentarios no apoyan esta situación, pues ya sabes lo que te espera. Para mí esa es la manera en que están tratando este tema. Ese es el criterio de la senadora Centerrec. Diputado Mercado, ¿qué opina usted de esto? ¿Por qué primero Carlos Mesa? Que quizás es una interrogante que se está haciendo mucha gente en este momento. ¿Por qué primero don Carlos Mesa? Primero que nada, querida Cecilia, permítame aclarar de que la senadora Centerrec se está moviendo en el ámbito de la especulación. Ella está especulando de una serie de cosas. Lo que aquí corresponde es lo que establece la ley, que la justicia busque la verdad material de los hechos. Y eso es lo que está haciendo la justicia. Y no está especulando como lo está haciendo la señora Rec. Respecto a por qué cita primero a Carlos Mesa, esa pregunta, Cecilia, debe transmitirle al Ministerio Público, porque no he sido yo ni el Gobierno Nacional quien ha definido a quién citan primero. Entiendo por la declaración del señor Quispe, Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía General del Estado, que a Carlos Mesa lo van a citar en las próximas horas o días. Pero hay una cita de 32 personas a las cuales han prometido citar. Entonces, esa pregunta tiene que trasladarle a ellos. Lo que yo dije anteriormente, sí, es que esa lista está chuta, como decimos en el Oriente, porque hay otros actores que han sido actores directos en esa temporada. Tuto Quiroga tiene que ser convocado y Eric Forona tiene que ser convocado. Otra cosa que es importante aquí decirlo es que el Ministerio Público es quien está operando y quien está actuando. Nosotros lo que le pedimos es que siga haciéndolo en estricto apego a la ley y la Constitución Política del Estado, y que todas las personas tengan absolutamente resguardados sus derechos en el marco de la ley y los derechos humanos. Y eso estamos siendo también custodios, en cierto modo, de que se cumpla. En el marco de esa normativa nadie tiene por qué asustarse. Si el señor Carlos de Mesa considera que no tiene ningún delito por qué temer, que vaya a su declaración y asunto arreglado, y así vendrá cada uno. Ahora, el que tiene delito, por supuesto, va a tener que tener cuidado. Y otra cosa, mucho lo que ha dicho la señora Yanine Áñez es de conocimiento público. ¿O acaso no era de conocimiento público que se reunieron en la Universidad Católica Boliviana Carlos de Mesa, su representante Vallivian, Camacho, Jerjes Justiniano, el embajador de Brasil representando a Bolsonaro, los jerarcas de la iglesia, etcétera, etcétera? Eso es de conocimiento público. De conocimiento público era que ya el 10 de noviembre, ya la señora Yanine Áñez en el Beni estaba hablando de ser la presidente porque ya la habían contactado. Eso es de conocimiento público también. El hecho de que no se hubiera respetado la sucesión constitucional establecida en esta norma es de conocimiento público. Lo único que ha hecho ella es decir, ¿saben qué? Fue Carlos de Mesa el que se opuso. Pero eso lo conocíamos todos. ¿O acaso no secuestraron al hermano del presidente de diputados en Potosí para obligarlo a que renuncie? ¿Acaso que la señorita Salvatierra no tuvo también presiones de toda índole para que renuncie? Y así sucesivamente. Entonces, aquí esto está clarísimo y no hay donde perderse. Entonces, buscar en este momento que es una persecución política es simplemente querer que se siga en la impunidad. Y yo lo entiendo, la señora Rec es parte de una bancada cuyo líder fue uno de los autores materiales e intelectuales. Ha llegado él, no nosotros, él ha llegado a decir que su papá compró a los militares para que no salen a defender la Constitución como establece el artículo 245. Él ha sido el que lo ha dicho, que financió además todas las movilizaciones. No lo hemos dicho nosotros. Y entonces todos esos elementos tendrán en su momento que ser respondidos. El señor de Mesa también, no he leído su libro,
Ojalá algún día tenga tiempo, tengo otros para leer mucho más interesantes, pero él aparentemente, inclusive se jacta en su libro de que él se opuso a que sea la señorita la que le correspondía a la presidente de senadores quien asuma el cargo de presidente. Y a eso hace referencia Yanine Áñez. Pero eso no es novedad, eso ya lo sabíamos también, ¿no es cierto? Sabíamos que no iban a aceptar ninguna sucesión constitucional donde esté a la cabeza de una persona representante del MAS. Eso fue la posición que establecieron y con esa narrativa avanzaron y con eso consumaron lo que querían hacer, tomar el poder por asalto. Bien, diputado Mercado, por si acaso no es un libro de Carlos Mesa del que se está hablando, es un libro que ha sido publicado por un periódico acá en La Paz, recogiendo por lo menos 34 crónicas periodísticas de todo lo que ocurrió antes incluso de los hechos posteriores a la elección del 18 de octubre del año 2019. Pero mi pregunta es la siguiente. Usted acaba de hablar en el marco de toda esta investigación que es muy amplia, de que la Fiscalía debería citar a Tuto Quiroga, a Eric Foronda, entre otras personas, evidentemente. ¿Usted cree que la Fiscalía debería citar a Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño y varias otras ex autoridades también para conocer el contexto completo de esta investigación? Un saludo, querido Juan Carlos, tú lo habías saludado todavía esta noche. Gracias por aclararme sobre el tema del libro. No lo conozco, amo la lectura, pero no he tenido la oportunidad de leerlo ni la curiosidad, honestamente. En la lista de la Fiscalía está contemplada Gabriela Montaño, está contemplado Evo Morales y Álvaro García Linera, entre otros actores del MAS. Y hasta ahora ningún representante del MAS ha salido a reclamar por qué lo están citando. Eso se llama en jerga administrativa silencio administrativo positivo, ¿no es cierto? Nadie está diciendo no lo convoquen. Si la justicia considera que tienen que venir en calidad de testigos a dar su versión, por favor, adelante, que vengan. ¿Quiénes están en la lista, diputado Jerjes Mercado? Bueno, yo he revisado la lista de 32 personas, de memoria no me recuerdo en este momento. Está Evo Morales, está la señora Salvatierra, la señora Montaño, está el exministro Canela, entre algunos de los nombres que me recuerdo. Pero son 32 personas que hacen mención la Fiscalía. Y creo que está bien que los convoquen y vengan y den su versión de las cosas. Necesitamos salir del ámbito de la especulación y encontrar la verdad material de los hechos. Los bolivianos merecemos saber qué sucedió exactamente en los nefastos momentos de la crisis de octubre y noviembre del 2019. Y es lamentable que asumió un gobierno que fue uno de los gobiernos más nefastos que ha tenido el país, que nos dejaron morir un montón de gente y se robaron hasta los ceniceros, por no decir los respiradores, y por no decir que compraron con sobreprecio instrumentos para reprimir al pueblo, y que inclusive se sometieron a injerencia externa prestándose instrumentos de represión al pueblo del Ecuador, y ahora resulta que son víctimas. Ahora resulta que tienen un montón de gente que los defiende después que han sido lo peor que le ha podido pasar a este país. Pero yo comprendo a los que defienden, porque fueron socios de ese gobierno y en muchos casos cómplices de ese gobierno. Si no, recordémosle pues quién puso al ministro López, a la ministra Lizárraga y otros más. Entonces, obviamente que tienen que defender porque son parte de ese gobierno nefasto que hemos tenido y que felizmente fue corto de 11 meses porque el pueblo boliviano se dio cuenta y una vez más le dio el voto al MAS y PCP y una vez más le dio la derrota al señor Carlos Mesa como se le había dado el año 2019. Bien, el diputado Jerjes Mercado, senadora Centerrec, acaba de referir también que una de las personas convocadas, si es que no está ya en la lista, creo que el diputado Mercado tiene conocimiento de algunas personas que van a ser convocadas, algunas de ellas que recuerda, habla de Luis Fernando Camacho, actual gobernador del departamento de Santa Cruz. ¿Qué opina usted, senadora Rec? ¿Luis Fernando Camacho también debería declarar en el marco de este proceso? Mire, nadie debería declarar porque es una investigación que está armada, que está generada para generar culpabilidades en personas
que no tuvieron una participación según el relato del MAS. Porque una cosa es participar en movilizaciones que eran fruto de la reacción natural que tuvimos las personas ante el fraude electoral, y otra cosa son los casos armados. Quiero también responderle de que no son conjeturas las que yo hago, son lecturas. Le voy a decir por qué. Soy una persona analítica, tengo muchos años de experiencia en leer la comunicación, soy psicoanalista, nuestro entrenamiento principal es eso, somos como detectives de la mente humana, y yo leí la declaración de Yanine Áñez, y es una declaración armada. Es imposible que Yanine Áñez dé cuenta de todos los sucesos supuestamente en forma histórica, lineal, con un exceso de datos. Es imposible. Esa no es una declaración espontánea, natural, de una persona como Yanine Áñez, que la conozco. Entonces ella no es una enciclopedia de Baldor, ella es un ser humano con ciertas situaciones emocionales. Para mí la declaración estaba armada, y el estrés de Yanine es fruto de haber tenido que firmar esa declaración, quién sabe bajo qué coacción. En algún momento, ahora es un supuesto porque no lo podemos probar, pero estamos haciendo una visión que no está alejada de la realidad. En algún momento lo vamos a poder probar. Además, esto viene a colación de la justicia putrefacta con la que se está juzgando estas situaciones, inclinando la balanza a favor del oficialismo y en contra de los opositores. El MAS, tenemos ya casos, todos los antecedentes de cómo el MAS arma los casos totalmente y detiene a las personas aún en etapa de investigación sin haber investigado. Entonces aquí se está dando todo al revés. Los opositores son tildados de delincuentes sin que tengan derecho de probar su inocencia. Es totalmente, la ley está hecha al revés. ¿Qué quiere que pensemos? Ahora, toda esa perorata que es la justicia, que no son los ministros se han anticipado en decirle al expresidente Carlos Mesa de que no tenga pena, que no le va a pasar nada. ¿Cómo puede asegurar un ministro esto si no está demostrando que es el que está guiando el proceso? Y es como que venga, el lobo lo llama para que venga sin miedo y no sabemos qué es lo que va a pasar. Esperemos que no pase nada, no existe una detención, porque es tremendamente injusto, y creo que ya el pueblo está harto de estas injusticias. Por lo tanto, no estoy hablando de conjeturas, sí estoy haciendo una lectura a través de cómo se están dando los hechos y cuál es el manejo del movimiento al socialismo. Aquí el movimiento al socialismo está empeñado en generar delitos, en sembrar delitos en los opositores, y no quiere dejar a ningún opositor libre. Esa es la verdadera noción, sin ninguna narrativa falsa. Y nosotros no vamos a descansar, porque somos demócratas de esencia. No vamos a descansar hasta que estos casos se esclarezcan y el movimiento al socialismo deje de ensuciarse las manos con persecución política. No es correcto que vivamos en un país donde tenemos que andar con el testamento bajo el brazo como en las peores dictaduras. Esto ya no es un régimen democrático, no estamos dentro de un sistema democrático, estamos dentro de un sistema autocrático, y por lo tanto tenemos derecho e inteligencia para defendernos, y eso es lo que vamos a hacer. La línea de Creemos, específicamente marcada por Luis Fernando Camacho, es defender a todos, porque ninguno de los opositores es aquí culpable de los hechos que se suscitaron en Bolivia. Fueron reacciones ante abusos del poder, ante una reelección indefinida y fraude electoral encima de todo el proceso de reelección indefinida al que no tenía derecho ya la dupla Evo Morales
y su vicepresidente Álvaro García. Los hechos son claros, son contundentes. Ustedes volvieron para reinventarse. Una historia que no cala en la realidad de lo que ocurrió. No somos personas extraviadas como para poder asumir cosas que no sucedieron. Y por más que insistan, no las vamos a asumir. Gracias, senadora. Diputado, la senadora habló en su momento en esta lectura que está haciendo y creo que también es una pregunta que se hace gran parte de la población. ¿Cuál es el rol, diputado Jerjes Mercado, que usted le da a la población boliviana, a la gente, en los hechos que ocurrieron entre octubre y noviembre del 2019? ¿Qué rol le da usted a la población? Permítame antes, Cecilia, recordarle a la señora Centarrec que no están defendiendo a los opositores, están defendiendo a los oficialistas del año pasado, a los oficialistas que hundieron al país en muerte, persecución ilegal, y ellos sí que persiguieron ilegalmente y nunca dieron el derecho a la defensa y no dieron el debido proceso a los que metieron presos. Comparen la situación de la señora Yanine Áñez hoy y comparen con lo que ella metió preso como Patricia Hermosa y otros. Hay informes de derechos humanos de las torturas a las cuales fueron sometidos los que fueron arrestados indebidamente el año pasado. ¿Cuál es el rol que yo le doy a la ciudadanía y las movilizaciones? Yo creo que hubo un núcleo que articuló todo esto, lo preparó debidamente. Hay pruebas que hubo hasta financiamiento externo. Alguien lo ha dicho, y no voy a repetir quién, que él financió también esa movilización. Conocemos que hubieron grupos que salieron eventualmente y creían en eso. Y hubieron otros grupos que eran pagados para ir a patear gente y obligar a que se mantengan en casa y no salen a trabajar. Y había gente pagada en las esquinas también para evitar que la gente circule. Pero no me cabe duda de que la gran mayoría de la gente que salió a las calles salió porque confió y creyó que esta narrativa era verdad. Entonces, ¿cuál fue el rol que jugaron? Fue un rol definitivamente manipulado. Estos señores que todo lo orquestaron, manipularon a un montón de gente que hoy se siente defraudada y decepcionada. Convoquen ahora y a ver si sale esa cantidad de gente. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que solamente buscaban sus intereses. Lo que no pudieron ganar en las urnas, lo hicieron por la fuerza. Usted dice, cuando llegaron al gobierno, llegaron solamente a aprovecharse de los recursos del Estado. Ellos ahorita defienden a los prófugos de la justicia como López, defienden a Murillo, defienden a todos esos que se robaron la plata del Estado y en la peor pandemia que tenía el país. A eso están defendiendo, a los oficialistas de ayer, no a los opositores de hoy. Diputado. Los opositores de hoy, que no tuvieron nada que ver en eso y no tienen ningún delito, no tienen por qué preocuparse, tienen que estar tranquilos y sigan siendo oposición. Ojalá una oposición constructiva y no obstaculizadora y destructiva como la que conocemos hasta ahora. Usted dice, diputado, usted dice, diputado, entonces, que el rol de la población durante los hechos de octubre y noviembre del 2019 fue un rol, en realidad, que no deja de ser protagónico, pero un rol donde hubo manipulación. ¿Usted habla de que toda la gente que salió de las calles fue manipulada? No, he dicho que habían distintos anillos, si vale el término. Había un núcleo central que fue el que articuló todo esto, consiguió financiamiento y logística, que lo han declarado además. Hubo un señor que no vale la pena mencionarlo, ustedes saben a quién me refiero, que además dijo públicamente que él le pagó, le dio plata a los muchachos que iban a quemar los quiero entenderle, diputado, centros electorales. Quiero entender, y para que quede claro también y no se preste a especulaciones, usted dice que hubo un grupo de gente pagada en las calles y que otro grupo de gente fue manipulada. Claro, la mayor parte de la gente que salió espontáneamente, porque ahí no voy a caer en el error de mis colegas de que todos fueron llevados, pagados. No, señor. En Santa Cruz por lo menos hubo gente que confió y creyó en la narrativa del fraude y salió a las esquinas y salió espontáneamente.
lo hizo porque creyó en esa narrativa, porque los medios de comunicaciones nacionales e internacionales, por si acaso, replicaron todo aquello también. Muchos, no quiero decir todos, pero la mayoría sí. Entonces, una buena cantidad de esas personas salieron porque creyeron en esa narrativa falsa, manipuladora y malintencionada. Otros simplemente eran opositores y siempre estuvieron conspirando contra el proceso de cambio y contra Evo Morales. Siempre lo hicieron, un grupo radical conservador. Los mismos que cuando ganó Lucho Arce fueron a tocar los cuarteles y querían desconocer la voluntad popular como la desconocieron el año 2019. Senadora. Sí, por favor, mire al diputado Jerjes Mercado, con todo respeto. Nosotros no estamos defendiendo ningún acto de delincuencia y le voy a explicar por qué. Si Yanine Áñez fuera juzgada por delitos que tienen asidero jurídico, veríamos y revisaríamos la posición y pediríamos que se revisen todos los casos de delitos que han habido en Bolivia, incluidos los que han cometido muchos funcionarios en el gobierno del expresidente Evo Morales, porque la justicia tiene que ser para todos. Y como usted dijo que solamente va a haber paz social en la medida en que se esclarezcan los hechos y de alguna manera se subsanen, pues tenemos que ver todo el proceso de Evo Morales que está en cuestión y el del gobierno de transición. Si se prueban delitos, lógicamente que vamos a ser coherentes, pero les recuerdo, diputado, que aquí no estamos hablando de ese tipo de situaciones, estamos hablando de juicios de terrorismo, de golpe de Estado, que ustedes han montado a todos los líderes de oposición y que la primera persona a la que quieren darle un escarmiento por sentar el precedente y por tenerla de trofeo es la expresidente Yanine Áñez. Y luego quieren continuar con todos los líderes. Ustedes no están en lo correcto. Ustedes no están juzgando delitos que pueden ser investigados y fehacientes. Están creando situaciones. Por lo tanto, no tiene derecho a decir que estamos apoyando situaciones ilegales. Estamos en apego estricto a los derechos de las personas, a las normas jurídicas, de los cuales estos procesos están totalmente fuera de esas situaciones, porque no tienen asiento jurídico. Entonces no coincide lo que usted dice con lo que se está juzgando. Y por lo tanto, más bien los invitamos a que si tienen delitos que puedan ser probados, bueno, los presenten contra todos, también contra su partido, porque si queremos llegar a una reconciliación, solamente hay reconciliación en una justicia equilibrada y que sea distribuida en igualdad de condiciones para todos. Ese es nuestro pedido. Más democrático no puede ser. Muchas gracias, senadora, por habernos acompañado esta noche. Lo propio del diputado Jerjes Mercado, por haber debatido este tema. Obviamente que son posiciones totalmente encontradas, pero en el marco de la democracia es bueno debatir y es bueno escuchar ambas posiciones esta noche. Le agradezco muchísimo a la senadora Centerrec. Muchas gracias, diputado Jerjes Mercado, también por haber compartido con nosotros y estaremos expectantes para poder convocarlos nuevamente al debate. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Juan Carlos. A la amable audiencia, pedirle, cuidémonos, fortalezcamos nuestro sistema inmunológico, acudamos a vacunarnos, no nos expongamos, cuidemos el abastecimiento social y la bioseguridad. Estamos en una pandemia y creo que entre todos vamos a lograrlo, vamos a vencerla, pero tenemos también que poner cada uno nuestra parte. Exigirle al gobierno y a los gobiernos departamentales y municipales que también hagan su parte, pero nosotros contribuyamos con lo que podemos hacer. Un abrazo a todos. Gracias. El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, fue convocado por el Ministerio Público para declarar en calidad de testigo por los conflictos sociales registrados en 2019. El secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, daba el anuncio de la siguiente manera.
Dentro de estas 32 personas, lo más resaltante es que hace referencia al señor Carlos Mesa, hace referencia al señor Fernando Camacho, Jerjes Justiniano y bueno, muchas otras ex autoridades que también han sido parte o fueron parte del gobierno. Ante esta convocatoria, Comunidad Ciudadana se declara en emergencia por este motivo. El vocero de Santa Cruz, Jairo Guiteras, afirmaba lo siguiente. La justicia boliviana se dedica durante todo el tiempo a perseguir opositores, se dedica a obedecer instrucciones del ministro de Justicia, del presidente de la Cámara de Diputados. Entre tanto, el partido del MAS daba la siguiente postura ante esta citación. Carlos Mesa ha planificado la toma del poder a través de una conspiración, entendemos nosotros. Ante este hecho creemos, afirma que esta convocatoria, que al igual involucra a Luis Fernando Camacho, es una persecución política. Porque este es un resultado de todo el proceso que hemos vivido los bolivianos, todos los ciudadanos, que era la recuperación de la democracia. Ellos ahora están queriendo borrar con el codo el fraude que escribieron con la mano. El ministro de Gobierno, al igual, se pronunció al respecto hablando sobre la seguridad que se le brindará a Carlos Mesa. Tiene todas y cada una de las garantías necesarias. Si así quisiera redoblar su seguridad por algún tema personal, le brindaremos todas y cada una de las seguridades. Esas fueron las palabras de los diferentes representantes. Centarrec de Creemos y también Jerjes Mercado del Movimiento al Socialismo, quienes debaten frente a la citación de la Fiscalía para Carlos Mesa, tras las declaraciones de la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez. Los representantes de Creemos manifiestan que al igual que la bancada de Comunidad Ciudadana se declaran en emergencia por los hechos que están ocurriendo y manifiestan que hay una terrible persecución política de parte del movimiento al socialismo. Por su lado, el representante del movimiento al socialismo, Jerjes Mercado, manifiesta que ahora se está trabajando por la crisis sanitaria y que no puede haber distracciones en medio de estas investigaciones. ¿Qué opinan ustedes frente a este debate entre la oposición y el movimiento al socialismo? Justamente por la citación de Carlos Mesa, una citación que la Fiscalía hizo tras las declaraciones de la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, de los hechos ocurridos en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales al poder. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que vaya a pasar el día de mañana cuando Carlos Mesa enfrente esta citación? Es citado para las 10 de la mañana, para el día miércoles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pase? ¿Creen posible que el gobierno de Luis Arce Catacora detenga a Carlos Mesa, tal como lo hizo con la expresidenta transitoria Yanine Áñez? ¿Qué intención creen ustedes que hay detrás de esta citación? ¿O finalmente creen que Carlos Mesa simplemente irá a declarar ante esta instancia que lo convocó tras las declaraciones de Yanine Áñez de los hechos ocurridos en la gestión 2019? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre lo que opinan que pasará en la citación de Carlos Mesa.